Grabando. Muy buenas noches. Comenzamos esta clase de hoy del capítulo 1 que proseguimos con su maestro Carlos García. Carlos. Buenas noches nuevamente. El Señor les bendiga a todos. Vamos a continuar el estudio de Romanos, el capítulo 1, contestando la pregunta ¿quién es Jesucristo? Vamos a leer el versículo 1 para caer en contexto y poder proseguir con los siguientes 3 versículos del capítulo 1. Leamos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Vamos entonces, ¿a qué había sido prometido en las Santas Escrituras, Carlos? Había sido prometido el Evangelio de Dios, o sea, las buenas nuevas. ¿Cuál? ¿Y cuál? Las buenas nuevas de que vendría uno del linaje de David según la carne, con poder según el Espíritu de Santidad. Esta promesa profética aparece en el Antiguo Testamento desde Génesis. En Génesis 3:15. También se le hizo a Abraham en el mismo Génesis capítulo 22, cumpliéndose en Jesucristo según le fue revelado a Pablo en Gálatas 3:16 y 19. Ahora, es muy significativo en lo que aparece en Isaías 53. Recomendamos le den lectura a ese pasaje de Isaías si aún no lo han hecho. Es crucial para reconocer la muerte sufrida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, profetizado cientos de años antes de que se llevara a cabo. ¿Okay? ¿Y quién es este Salvador del linaje de David? Este Salvador sería del linaje de David. Esto habla de su humanidad y realeza. Es el propio Jesucristo. No podía ser cualquier hombre. Tenía que ser uno de la línea real del rey David, porque esto había sido profetizado así. En las genealogías presentadas en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 3, se puede identificar esta verdad cumplida en Jesucristo. Recomendamos lean estos pasajes en sus casas. El Salvador tenía que ser un ser humano para que se identificase con los seres humanos. No podía ser un ser angélico o cualquier otra criatura creada, ya que no habría esa identificación. Además, fue por un ser humano, Adán, que el pecado se propagó a la humanidad. Leamos pasajes que lo corroboran. Leamos primeramente 1 Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, pues también en Cristo todos serán vivificados. Esto habla de la divinidad de Jesucristo, porque ¿quién más puede resucitar y vivificar a otros? ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Leamos Juan 5, versos 17 y 18. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Su divinidad quedó ampliamente demostrada por los milagros que hizo, pero sobre todo por su resurrección de entre los muertos. Dios Padre no podía cargar el pecado de la humanidad sobre otra criatura. Eso hubiera sido injusto e insuficiente. Tan solo Dios Hijo podía cumplir con esta encomienda. De esta manera la justicia divina fue satisfecha. El Hijo de Dios,
es igual a Cristo. En resumen, y basado en lo que hemos visto en las Escrituras, el Hijo de Dios es Cristo. Él es, primero, Hijo desde la eternidad. Segundo, fue profetizado, o sea, designado, prefijado, determinado. Tercero, fue revelado al mundo. Cuarto, por ser quien es Él, es el único suficiente santo para hacer la obra de redención nuestra. Y quinto, porque tiene poder de Dios y la santidad del Espíritu Santo. Ok, pues hasta aquí y vamos a ir a la sección de tiempo de preguntas para poder ver si lo que hemos compartido hasta ahora ha estado claro. Carlos, ¿cuál es la primera pregunta para que los hermanos entonces que quieran compartir me abran su micrófono y yo les llamo y así contestan? Carlos, por favor. La primera pregunta es, ¿qué evangelio, dice Pablo, le tocó dar? Miriel, veo, no estaba. Ok, Sí. tengo que... Sí, Miriel, puedes, por favor, y disculpa, Sí. que esto está medio random No aquí. te preocupes. No te Contesta tú, preocupes. por favor. Sí, fue el Evangelio de Dios, o sea, la buena nueva, de que vendría uno del linaje de David según la carne, con poder según el Espíritu de Santidad. Ok, muy bien. Eso contestó también la 2. Carlos, la pregunta 2, ¿qué cosa lo distingue en ese mensaje? Ese mensaje de otros. Eso ya lo contestó la hermana Miriel. Ok, la tercera. ¿Por qué tenía que ser un ser humano? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ese Salvador ser humano? Aparte de ser del linaje de David. ¿Quién puede contestar esa? Estoy tratando de ver quién abre micrófono. Olga. Sí, para que se pudiera identificar con los humanos, porque por un humano vino el pecado al mundo, por lo tanto, pues para que viniera la redención tenía que venir por Jesucristo. En forma humana. Ok, muy bien, Carlos. La cuarta pregunta. Significa Hijo de Dios. ¿Qué significa cuando se dice Hijo de Dios? ¿Qué características se identifican? Veo a Bruni. Ajá, porque ser hijo de Dios, Jesús era el único que podía morir y resucitar. Hizo milagros, murió sin pecado y fue crucificado sin decir palabra. A través de él, la justicia divina fue satisfecha. Ok, eso nos deja saber el detalle de que él se le identifica como hijo de Dios. Angélica, veo tu micrófono abierto. Hijo desde la eternidad, fue profetizado, fue revelado al mundo, es el único suficientemente santo para hacer la obra de redención y tiene el poder de Dios y la santidad del Espíritu Santo. Amén, amén. Un detalle extra que no está aquí, pero en el Antiguo Testamento se llama hijos de Dios a muchas personas, pero en Jesucristo es el único en su categoría, porque es de su propia substancia. Los otros son que son llamados hijos de Dios, se les llama a los ángeles así, y algunos profetas son creados, pero Jesucristo es consubstancial con el Padre. Y en ese sentido es único en su categoría y único para ser llamado hijo de Dios verdaderamente. Okay. Ahora, en esta sección, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que no haya quedado claro sobre esta sección hasta ahora? Vamos a ver, estoy subiendo y bajando. Ok, voy a aprovechar el momento para Carlos o Kenny especialmente. La hermana Janice ha intentado 7 veces entrar y no logra ver la pantalla de la clase, solamente ve a los hermanos. Si puedes de alguna forma
contactarla a través del mismo Skype, te lo voy a agradecer. Pues entonces, ¿Me oyen? Sí, Aileen, te escucho. Sí, buenas noches. Me estuvo curioso, ¿verdad? Que cuando se lee la parte de la genealogía de Jesucristo, toda la genealogía va por el lado masculino. O sea, que cuando llega hasta donde José, no llega a donde María. Se lo tienes que bajar ahí. Estamos oyendo otra vez el eco. El feedback. El feedback. Ahora sí. Ahí donde está el leerlo en Mateo y leerlo en Lucas. Uno llega hasta María, el otro llega hasta José. Tienes que ponerlo en mute completamente allá. Sí, tiene que, cuando uno de ustedes está hablando, el otro tiene que apagarlo para que no haya el feedback. Y el volumen también. Uh-huh. El volumen tienes que quitarlo. Ok. ¿Pudiste escuchar, Aileen? Ahora estoy, ahora te escucho. Sigue ahí. Okay. Que por eso están los dos pasajes. Se les dio el de Mateo y se les dio el de Lucas. Uno lleva hasta María y el otro lleva hasta José. No, tienes que apagar. No sé. Bueno, ante la circunstancia, entonces, siempre recuerden, Sergio y Aileen, cuando el uno habla, el otro tiene que apagar el micrófono. Simplemente el detallito con ustedes para que no haya el feedback. Ahora necesitamos entonces que cierren. Vamos a continuar. Digo, a menos que haya alguien más. Ida, veo tu micrófono abierto. Sí, yo lo único que veo es los hermanos. No veo la pantalla en sí. Ok. Pues ya saliste y volviste a entrar. Sí, hice eso varias veces. Varias veces también. Kenny, no sé si puedas ayudarla. Ya son dos. Ida y Janice, que están teniendo. Janice, ¿todavía sigue la situación? Te veo. Contéstame con tu cabeza, sí o no. Ya lo estás viendo bien, entonces. No, todavía. No sé qué es lo que está pasando, si es por lo que pasó ahorita, que desconchufó la comunicación. Pero, hermanos, la grabación continúa y si la grabación sí se está viendo los visuales, que si ahora pues sería solo escuchar, pero luego tendrían que sacar tiempo para ver si te interesan ver los visuales. Carlos, vamos a proseguir por cuestión de tiempo, aunque tengo la hermana Rebeca, no sé si Rebeca entró con micrófono abierto para preguntar o para indicar algo. Es que he tratado de entrar y no he podido tampoco. Y también tiene ya son tres que están teniendo la misma situación. Ok. Hello, ¿me escuchan? Es que no sé, si no me dicen el nombre primero, no sé quién me está hablando. Andrea, Dios te bendiga, amor. Amén. En mi caso, tampoco veía la pantalla, pero entré a la sección de el chat o los comentarios. Sí. Y a la derecha arriba sale el circulito donde está la presentación. Si le das ahí, te tira directo a la pantalla. A mí me funcionó así. ¿Escucharon esa dirección que dio la hermana Andrea? En la parte de arriba hay un circulito donde si le dan al mismo es posible que puedan entrar y ver la presentación. Inténtenlo, vamos a continuar con la clase y en la próxima sección de preguntas pues volvemos. O si no, pues pongan el comentario en el chat mismo del Skype para que Kenny lo vea y Kenny pueda entonces dirigirles. Ok, vamos a proseguir, Carlos. Vamos entonces a Romanos, versículos 5 y 7. ¿Qué recibió Pablo y para qué? Okay. Por quien recibimos la gracia y el apostolado, o sea, hablando de Jesucristo, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Procedemos entonces ahora a los puntos de los diferentes subtemas, la gracia y el apostolado. Carlos.
la comisión que Pablo recibió no le fue dada por ningún ser humano. Esto lo declara con énfasis en el pasaje que se leyó antes de Gálatas 1:1. Leámoslo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Si de Pablo hubiera dependido el promulgar a Cristo, él no lo hubiera hecho porque era perseguidor de creyentes. Y si de los apóstoles hubiera dependido su elección, ellos tampoco lo hubieran hecho por las mismas razones. Pablo era un perseguidor de creyentes judíos. Uno de los lugares que dice esto se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 13. Vamos a dar lectura. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo no era uno de los 12 como algunos piensan. Además, los apóstoles estaban concentrados en seleccionar quién iba a reemplazar a Judas. Esto se puede leer en Hechos, capítulo 1, versos 15 al 26. Pero por ahora vamos a leer solamente el 25. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Este sustituto de Judas debía cumplir con unos requisitos que obviamente Pablo no cumplía, según la descripción que dio Pedro en los versículos 21 y 22, que les pedimos que los lean en su casa. Así que Pablo no era y nunca fue uno de los apóstoles de Israel, pero aún así, con estas cosas en contra, él es seleccionado, impuesto, diría mi propio apóstol Pablo, por Cristo, para llevar a cabo un apostolado muy particular a los gentiles. Vamos a leer 1 Corintios 9:16, donde pues si anuncio, impuesto su apostolado. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿A cuál evangelio se estaba refiriendo Pablo? Qué buenas nuevas le dio Jesús. Era exactamente la misma que le dio a los apóstoles. Vamos a leer Efesios capítulo 3, versos 8 al 9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Les recomendamos sigan leyendo el resto de este pasaje y lo comparen con Mateo 28, 16 al 20, para que puedan identificar que cada llamado tuvo su particularidad. O sea, los apóstoles originales de Cristo tenían un propósito, un mensaje que llevar, pero el apóstol Pablo tiene otro mensaje, otro ministerio que hacer. Son diferentes. Los apóstoles tenían que ir a los judíos para prepararlos para los acontecimientos que habían sido profetizados para Israel, de la ira venidera, mientras que a Pablo se le llamó a preparar a los gentiles para ser parte de la iglesia, cuerpo de Cristo, que será sacada antes de que ocurra lo profetizado. Esto lo podemos leer en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Es muy importante identificar esto para poder reconocer cuánto y cómo Pablo se dirige a cada grupo de esta carta de Romanos. Vamos ahora al tema 2, para promulgar la obediencia a la fe. ¿A quiénes van dirigidas estas buenas nuevas? A todas las naciones, tanto judíos como gentiles, y a los de Roma, a los llamados a ser santos, separados para Dios en Cristo. ¿Cómo hacerlo? Motivados, obedientes, por amor de su nombre, Jesucristo. Pueden leer ejemplos en 1 Corintios y en Efesios.
Aprovechamos para indicar que hay un tercer versículo en su material, táchenlo por favor, porque Filipenses 5:20 no existe. Eso fue un bubú. Así que por favor lo tachan, no lo procuren encontrar. Y le damos las gracias a la hermana Mayra, que es una que lo vio primero y nos lo dejó darnos cuenta, y por eso lo podemos decir. Gracias, Mayra. Seguimos entonces, Carlos. Pablo fue enviado a presentar el Evangelio de Dios para que todo el que escuchara, creyera y recibiera el mensaje que le fue dado se convirtieran a Jesucristo. Tengamos presente que la fe, el creerle a Dios, es un factor sumamente importante en nuestra relación con Él. ¿Por qué? Leamos Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos al tercer tema, 2 palabras especiales. Carlos. Pablo saluda con una frase que dice gracia y paz. Él la usa, pero no es meramente un saludo. Es en realidad el mensaje que viene de parte de Dios en su llamado de reconciliar, y es para toda la humanidad. Vamos a leer 2 pasajes que en Romanos Pablo resalta la gracia de Dios. Uno se encuentra en Romanos 3:24 y 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dale esa parte del mensaje. Sorry. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. Leí el segundo. Están leídos. Todo es por su gracia, por la fe. Lo leí, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La paz de Dios estuvo proclamada desde la llegada del Señor la noche que nació Jesucristo, donde fue promulgado por el coro de ángeles. Y esto se encuentra en Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En Jesucristo, Dios está ofreciendo su gracia y paz para con todo el que cree. Y Pablo se ocupó de dejarlo saber en prácticamente todas sus cartas. 2 mensajes corriendo a la vez, los 12 y el apóstol Pablo. Esto lo tienen en un anejo, el anejo número 1. Sin entrar en detalles ahora, a grosso modo, esto es lo que marca la diferencia de los 2 mensajes. El mensaje promulgado por los 12 apóstoles no es idénticamente igual al promulgado por Pablo. El mensaje de los 12 va dirigido al pueblo de Israel, que tenía y aún tiene la esperanza del establecimiento del reino terrenal. O sea, el cumplimiento de la profecía del milenio. Mientras que el mensaje de Pablo va dirigido al gentil y a todo el que creyera en su mensaje para el establecimiento de la iglesia, cuerpo de Cristo, cuya esperanza es celestial, esperando ser sacados antes de que se cumplan las profecías que faltan por cumplirse. Lo que tienen en común ambos mensajes es que tienen como base la salvación y perdón de pecados provistos por medio de Jesucristo. Vamos a dar lectura ahora a Romanos 1:8-9, el deseo de estar con los hermanos de Roma. Y continuadamente leeremos del 10 al 12 y luego del 13 al 15. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de una manera tenga al fin por la voluntad de Dios
un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Según dijimos la en la intención. introducción, las iglesias habían tenido un origen, Antioquía. De allí partieron muchos misioneros instruidos por el evangelio que Pablo promulgaba. Este evangelio crecía y prevalecía, y Pablo se dedicó a ir visitando a todas las iglesias locales que iban surgiendo. Entre estas iglesias que anhelaba visitar estaba la de Roma. Leamos Hechos 19, versos 20 y 22. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Pablo se propone ir a Jerusalén. La agenda del apóstol era muy apretada y como si fuera poco, pendía sobre él una orden de arresto, injustificado por cierto, para cuando llegara a Jerusalén. Pero como el gozo de él estaba en promulgar el evangelio, lo que le esperaba no le intimidaba. Leamos ahora Hechos capítulo 20, versos 22 al 24. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Señor le confirma su viaje a Roma. Carlos. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, sucedió lo que se esperaba que sucediera, pero lo que para muchos sería un freno y un claudicar de la misión que se le había impuesto, para Pablo fue una oportunidad para testificar las buenas nuevas de Cristo. Él recibió ánimo de parte del Señor y confirmación de que debía marchar hacia Roma y predicar allá también este evangelio. Leamos Hechos, capítulo 23, versos 10 al 11. Y habiendo grande disensión, el tribuno Claudio Lisias, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ello, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. 2 años en Jerusalén, Carlos. Pero no fue hasta pasado más de 2 años, como poco, que el ir a Roma se empezó a concretar. Leamos Hechos 24, verso 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y, queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. El contraste entre Pablo y cuando era Saulo es bastante marcado. Cuando Pablo era Saulo, su celo religioso lo llevó a cometer actos deliberados de odio en contra de la iglesia de los creyentes judíos. Lucas así lo describió en Hechos 9, 1 y 2.
Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cambio de actitud, Carlos. Es muy interesante cómo el Señor cambia las actitudes de un ser humano. Noten la diferencia de actitud de Pablo en Hechos, el que leímos del 9, 1 y 2, con respecto a lo que hasta ahora hemos leído de Romanos. En el de Hechos 9, él detestaba a los creyentes de este camino, mientras que en la carta de los Romanos escuchamos la voz de uno que ha sido transformado por el amor del Señor. Veamos esos cambios que resaltan. Primero, él da gracias a Dios por todo ello. La fe de ellos le llena de gran gozo. Tercero, los tiene presentes en todo tiempo en sus oraciones. Cuarto, desea fervientemente ir a conocerlos en persona. Quinto, desea compartir con ellos las bendiciones espirituales que el Señor le ha dado para que ellos alcancen firmeza. Pero, sexto, que también ellos lo alienten a él en esta fe mutua. Las vicisitudes de la vida no deben ser estorbo para promulgar el Evangelio de la gracia. El amor de Pablo por la iglesia, Carlos. Estos puntos demuestran el amor que Pablo siente por la iglesia. La labor de Pablo como evangelista fue grande y como toda labor de esta índole, se encontró con muchas situaciones. Situaciones que le fueron favorables, así como situaciones que le fueron desfavorables. Tuvo muchos colaboradores, pero también muchos opositores. Pero ni las situaciones negativas ni los opositores cambiaron su ánimo para llevar a cabo la obra de evangelismo que el Señor le encomendó, sin importar el origen étnico o la estrata social. Él se sentía con el deber de compartir la buena nueva de parte de Dios. Esto demuestra una vida cambiada por la gracia de Dios que es en Jesucristo. Gracias al Señor por ese buen testimonio. Bueno, caemos entonces ahora en el tiempo de preguntas. Permítanme abrir acá la sección donde yo voy a poder ver quién quiere contestar. Y Carlos, ¿cuál es la primera pregunta en esta sección? ¿Qué cosas te causan admiración de la vida del apóstol Pablo? Ok, ¿quién quiere compartir sobre esta información que hemos recibido de quién era Pablo, qué pasó y qué pasó? Brunilda, Bruni. Me provoca admiración cómo él cambia después que Jesucristo le da las órdenes que le da y cómo él se mantiene firme contra viento y marea. No importa lo que pase, él sigue adelante. O sea que él, hasta estando preso, aprovecha para compartir el evangelio. O sea que no había lugar donde él no fuera firme en sus creencias. Amén, amén. ¿Alguien más desea compartir? Gracias, Bruni. ¿Alguien más desea compartir esta pregunta? Sergio Rodríguez. Sí, a mí me llama mucha atención que tiene que haber sido una persona bien valiente, porque la fe que él tenía y el convencimiento que tenía en ese evangelio era tanto que siendo, antes de, obviamente, cuando era Saulo, él creía en la ley y se está enfrentando a su mismo gente en un momento dado, porque se va a otro bando. Y en un momento dado en sus viajes se tiene que haber encontrado con gente con que él conocía previo a eso. Y tiene que haber surgido algún tipo de conflicto, ¿sabes? De alguna manera. Inclusive
tiene que haber tenido conflicto con los mismos apóstoles porque el mensaje que da, a pesar que es un mensaje de salvación, es diferente el camino. O sea que, él interactuaba con ellos. Por ende, pues tiene que ser una persona bien valiente y con una fe increíble. De los hermanos Aileen, ¿tú quieres compartir algo? Sí, porque por aquí es que puedo hablar. Sí. Que es admirable, ¿verdad? Porque el cambio que dio Pablo, que fue radical, y la forma como aceptó, ¿verdad? Todas las vicisitudes con las que se encontró, que no fueron fáciles, o sea, le pasó de las peores cosas que le puede pasar a cualquier ser humano. Y yo creo que es el mejor ejemplo, ¿verdad?, de vida para cualquier cristiano, ¿verdad? Que a nosotros a veces se nos hace tan difícil cuando nos aparecen situaciones que son complicadas, que a veces nos desesperamos, pero él pasó de lo peor y aún así siempre mantuvo la fe, siempre mantuvo el ánimo, siempre mantuvo, ¿verdad?, aquel con el prójimo, o sea, que si alguien puede dar un ejemplo de lo que sería lo que debe ser la vida de un cristiano, ¿verdad?, de todos nosotros, pues Pablo pasó por todo y aún así nunca, ¿verdad?, nunca le falló, ¿verdad? Así que... agradecemos la aportación de ambos y de los hermanos que estudiaron Hechos, que pueden, cuando estudiamos Hechos, que eso que dice el hermano Sergio, que piensa que qué cosas más habrán pasado, ¿cuántos de ustedes que estudiaron la vez pasada le pueden compartir qué fue cosas que Pablo pasó? Vamos a ver. Veo aquí, Olga, ¿tú querías compartir algo? Disculpa. Sí, yo pienso, ¿verdad?, que a pesar de que, pues sí, él tenía mucha fe en todo lo que él creía, pero a mí me entusiasma demasiado de esta manera, la pasión que él ponía para hacer lo que verdaderamente él creía. Él puso pasión para cuando estaba pues persiguiendo a los cristianos, pero de la misma manera pues puso tanta pasión para llevar el evangelio, sea como dicen los demás hermanos, pues los obstáculos no fueron impedimento, al contrario, esa pasión y ese amor con lo que él estaba haciendo, lo que hacía, pues lo llevó hasta donde lo llevó. O sea, pudo ejercer lo que él quería siempre porque él creía en eso que el Señor le presentó luego. Gracias, Olga. Rebeca, está abierto tu micrófono. ¿Deseas compartir? Sí, el amor que sentía Pablo por la iglesia, porque cuando él era perseguidor, él no tenía clemencia con ninguna persona, él ayudaba hasta que los mataran, y ahora cuando en la iglesia, él daba el todo por el todo, se expuso a naufragios, a golpes, a un montón de vicisitudes para que él defendiera el evangelio de Cristo. Amén, amén. Gracias, Rebeca. Hamlet, veo tu micrófono abierto. Sí, que me admiro de Pablo, que ni las situaciones negativas ni los opositores cambiaron su ánimo para llevar a cabo la obra de evangelismo que el Señor le encomendó. Amén, 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 amén. Y eso es admirable, porque él era un hombre como nosotros. Sí, era un ser humano que tenía sus pasiones también humanas. Él, como dijeron, han compartido, o sea, él fue perseguidor. Recuerden que se les llamaba los del camino o los creyentes judíos mesiánicos. Esos fueron a los que él persiguió porque todavía no se les conocía como cristianos hasta luego que él va a Antioquía. Tenemos alguien más desea, estoy subiendo y viendo a ver si alguien más desea compartir sobre esta pregunta, porque si no, tenemos la siguiente. No veo que nadie más abra micrófono. Carlos, la otra pregunta que tienes en esta sección. ¿Qué te gustaría poder imitar de él? Ok, esta ya es una pregunta
que va hacia cada cual. Si hay algo para imitar de este apóstol, de este varón de Dios, ¿qué tú imitarías? ¿Qué tú quisieras imitar? ¿Qué tú quisieras que tener, que puedas también presentar tu testimonio Sí, yo en quiero ser base como Pablo. a un ejemplo así? Sí. Perdón, Como, Carlos. como dicen los nenes chiquitos, yo quisiera ser como tú cuando sea grande. ¿Qué te gustaría imitar de él? Vamos a ver, ¿quién tiene? Abigail. A mí me gusta imitar su constancia, su perseverancia, la firmeza y el tesón que él tenía después de haber conocido al Señor, porque como lo conoció cara a cara, eso le dio a él como decir no un 220, sino un 440. Y esto le dio a él ese deseo, ¿verdad? Por querer hacer las cosas del Señor y hacerlas para el Señor y vivirlo, disfrutarse. Que no importaba las vicisitudes que él estuviese pasando. Y yo quiero eso. Yo quiero tener eso, tener esa perseverancia, firmeza, siempre en mi vida. Ay, amén. Amén, amén. ¿Alguien más desea compartir? Grisel. Su valentía, su honestidad y aceptar los errores y el perdón del Señor. Ay, amén. Amén, amén. Rebeca. La firmeza de que no importara lo que le iba a pasar, ese mensaje tenía que llegar a las personas que el Señor ya le había indicado. ¿Alguien más desea compartir en esta pregunta? Hamlet, sí, estoy subiendo para ver. Y tengo también de allá de North Carolina. ¿Tú me das un momentito, Hamlet, para darle la oportunidad a los hermanos de North Carolina? José. Claro, sí, Dios les bendiga. Buenas noches. A ver si me ven ahí. Sí, se te ve muy bien y a Carla se ve también. Claro que sí. Pues a mí, obviamente, como mencionó allá, la firmeza que él tenía, esa dedicación, pero hay un punto que me gustaría poder tener la oportunidad de sentir ese gozo cada vez que él promulgaba el evangelio, que sería una experiencia también bien enriquecedora. Amén, amén, ciertamente. Dagmar, ¿deseas compartir? Te veo, te puedo ver. Sí, Dagmar. sí, estoy casi sin carga, pero no dudar de Dios. Amén. Ser firme en la fe, en lo que uno cree. O sea, no matter what, como dicen por ahí, lo que suceda. Sí, ¿algo más, Dagmar? No, sería todo. Lo sigo escuchando, porque se me va después. Ok, Bruni, ¿deseas compartir algo más, Bruni? Sí, a mí me gustaría ser como él en su arrojo, la manera de él ir para adelante contra viento y marea sin que nada lo detuviera. Ida, veo tu micrófono abierto. Sí, amén. Sí, su pasión por proclamar las buenas nuevas de salvación, como dice Dagmar, no matter what, ¿verdad? Ese amor y ese deseo de poder alcanzar a todos aquellos con el evangelio. Amén, amén. Y estamos en tiempos delicados ahora mismo, donde urge. Sergio Díaz. Sí, yo pienso, yo veo lo fuerte que es, pero lo necesario que es imitarlo en lo que es hablar a los que resisten la voluntad del Señor con él, a lo que fue él enviado y que hay tanta oposición, pero que dice que lo imitemos y que a veces va a ser duro, pero que el que agrada a los hombres no puede agradar a Dios. Tiene que hablar uno, tiene que decir las cosas y llevarlas, tú sabes.
de la manera que él lo hizo. Ya, es así. Gracias, Sergio. ¿Rafaela o hermano Carlito? Carlito. Ok. Bueno, sí, buenas Carlito. noches, hermanos. Buenas noches, se les quiere mucho. Igual. Yo, pues, el comentario que yo quiero hacer que es interesante, como, especialmente cuando nosotros leemos la Biblia, cómo vemos que a Pablo, pues, Dios le dio más o menos la misma capacidad que el mismo Jesucristo, porque le dio la autoridad y la disposición para llevar la palabra del Evangelio. Y esa es una cosa, pues, que nosotros tenemos que admirar en Pablo, porque él, todo eso fue promovido por nuestro Señor Dios. Y el trabajo que él hizo, en verdad es un trabajo que todavía nosotros, por más que leamos, no es difícil entender. Pedro lo dijo también. ¿Ah? Que Pedro también dijo, las cosas que Pablo dice son difíciles de entender. Porque como el mensaje no era idéntico al que el Señor le había dado a ellos, se les hacía difícil. Algo más, hermano Carlito. Pero tenía una ventaja, que nuestro Señor Dios le dio la misma autoridad, porque la Biblia dice que Jesús hablaba como quien tiene autoridad, y así mismo hablaba Pablo para poder adentrarse a las personas que en realidad no conocían del Evangelio en esa época. Ya, es así. Pues gracias, amado, por compartir. ¿Alguien más desea compartir su pensar sobre qué admira de Pablo o le gustaría imitar de este testimonio que vemos de la vida de quien fue el apóstol Pablo? Ok, pues entonces, en cuanto a la clase misma de hoy, o sea, lo que hemos compartido hoy, ¿cómo te ha sido de beneficio? Angélica, veo que abriste el micrófono. Angélica Martínez, como que vi que abriste el micrófono. Sí, era que quería dar mi punto, ¿verdad? En cuanto a lo que me gustaría imitar de él e inclusive admirar. Porque admiró la perseverancia de fe que tenía en todo momento para cumplir el mandato establecido, porque si no hubiese tenido una fe tan grande y ser persistente, no lo hubiera logrado. Y en cuanto a imitar, pues esa entrega, ese sacrificio, esa persistencia y sobre todo la madurez espiritual que tenía para él poder cumplir con ese evangelio de la gracia, porque fue creciendo espiritualmente para poder entonces llevar el mensaje. Amén. Pues entonces, amado, en cuanto a la clase en general de hoy, ¿se aclararon cosas para ti? A pesar de los bloopers que hubo, ¿pudiste captar el mensaje? ¿Qué te impactó más? ¿Hay algo que pudiste aclarar o que pudiste confirmar? ¿Puedes compartir? ¿Quién puede compartir? Tenemos todavía unos minutitos antes de completar hoy el tiempo. ¿Alguien desea compartir en sí la clase en general, cómo le estuvo hoy? Vamos a ver, estoy buscando a ver quién quiere compartir. Vamos a ver, no tengo. Ok. Pues un detalle entonces para compartir sobre esto, de todo lo que han dicho de estas realidades que vemos en Pablo, es que tú y yo tenemos el mismo espíritu que le fue dado a Pablo, porque estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ha venido a morar en todo creyente y que nos ha dado y nos está dando de su fruto, para que ese fruto se vea en nuestras vidas, para que amemos como Dios ama, para que nos gocemos esta salvación con el gozo que proviene de esta relación con Él, que podamos tener la paz, la paciencia que viene de esta relación, de esta confianza, la fe
no es la fe del mundo, es la fe que ahora tenemos gracias a la presencia del Espíritu Santo que se va afirmando en nosotros para poder creer, entender, aceptar mejor la voluntad del Señor en nuestra vida, para poder ser mansos, no mensos, mansos, para poder ser bondadosos y para poder tener dominio propio. Eso es una realidad que vemos en la vida de Pablo y que es una realidad para ti y para mí de todos los que hemos creído. Y sí, en lo que nos queda de vida antes de que el Señor venga a buscarnos o ya sea que nos toque, ¿verdad? Y nos antes, es parte de ese desarrollo de la nueva criatura que el Señor está haciendo en ti y en mí, donde lo viejo, nuestra vieja naturaleza va cada vez mermando para que pueda tomar lugar la presencia del Señor. Y esperamos que este material, esta información, este inicio de esta carta que nos está dejando ver la entrega, como muchos de ustedes comentaron, esta entrega de amor, esta entrega de hermandad, de pasión, de valentía que tenía este varón, él la tenía por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Así que puedes aspirar a ello, puedes pedirle al Señor que esto suceda en tu vida para que tú también puedas propagar este mensaje de salvación que nos ha tocado dar, el mensaje de la gracia. Pues entonces, amados, por la cuestión de tiempo, vamos a dejar ver si podemos llevarles al final de la exponencia de hoy. Vamos a ver si esto me lleva ya, porque tenemos algo que explicar. Sí. Ok. Hasta aquí entonces vamos a concluir en cuanto a la clase misma, siempre pidiéndoles que no se vaya muy rapidito después, porque si hay alguna pregunta, ahora Carlos va a quedarse con nosotros al final. Pero estemos pendientes mañana y por favor miren la pantalla, los que puedan ver la pantalla están viendo. Hay un modelo de lo que fue la última envío de material que les hicimos, porque queremos repasar esto con ustedes, porque entendemos que todavía hay algo de duda. Bien, nosotros les estamos enviando a ustedes 2 formatos de material. En el ejemplo que les estamos dando aquí, deja ver si puedo hacer un close-up aquí de alguna manera. En esta parte de arriba pueden ver que está el Word. Se les envía en formato de Word y también se les envía en el formato de PDF, con la intención de que si se te hace más fácil abrirlo de uno más modo o abrirlo del otro, pues puedas escoger el que tú quieras. Y para los hermanos que sacan copias del material, es cuestión de que cuál de los dos es el que van a utilizar. Y todo material se les va a estar enviando en esos 2 formatos. Y pueden utilizarlo desde ahí mismo para si lo llevan a un lugar donde les sacan las copias o si ustedes mismos lo están sacando en su hogar, es cuestión de darle al Open y lo pueden hacer desde ahí. O le dan Save As, lo guardan en su computadora o en su área y después le sacan copia. Pero es la forma que hemos estado colocándoselo tanto en el WhatsApp como en el email. Ahora, el otro detalle es que nosotros les pedimos que siempre pues nos pongan la manito, pero algunos han estado poniendo la manito en los materiales. No es en los materiales, porque esta vez les enviamos 3 materiales, o sea, que fueron 6 documentos, 3 y 3, 3 en Word y 3 en PDF, entonces tener que estar poniendo la manito en cada uno no es conveniente. Solo pónganlo en el mensaje que nosotros les mandamos, donde les decimos, hola hermanos, aquí les estamos enviando el material y cualquier otra cosita que nosotros les decimos, en ese es en el que van a poner la manito, porque necesitamos que confirmen con esa manito para nosotros saber si recibieron el material o si tuvieron algún problema. Como lo enviamos viernes, ustedes tienen el mismo viernes, sábado, domingo, lunes, para que lo abran, lo miren, lo chequeen. Y nosotros es más o menos o el lunes o el martes que estamos viendo cómo va el conteo de la manito, es que nos vamos entonces a la lista y nos damos cuenta quiénes no han contestado. Y ahí tratamos de hacer un contacto personal individual
para que entonces puedan confirmarnos si sí o no, y por eso, y les decimos, confírmalo en el WhatsApp del grupo, porque ahí nosotros esperamos. Sí, Carlos, ¿ibas a decir algo? Sí, resolver cualquier problema, porque Sí, si no, poder resolver. no hace una indicación, no podemos resolver el problema que tengan particulares. Y nuestra intención es que todos puedan a tiempo ver su material y sacarle copias y poder tener, si tienen alguna pregunta, tengan en consideración que ustedes son en sí 57 personas, porque en la lista tenemos, digamos, la familia de Carolina del Norte son 4 personas. En otros casos tenemos que aunque aparece una persona, pero tenemos 2, digamos, en el caso de Abigail, pues tenemos a su mamá, a la señora Delia, y así otros casos que son 2 en vez de 1. Pero en el conteo final nosotros esperamos ver más o menos unas 48, por lo menos, manitos, son las que cuando miramos decimos, ok, pues tenemos a todo el mundo. Estamos claros que todos estamos aprendiendo a hacer un mejor uso de esta tecnología y como dice la hermana Lili, es cuestión de adaptarnos, ¿verdad? Y ponernos al día con la misma. Pero les damos las gracias, hermanos, les damos las gracias también por la paciencia que practican para con nosotros cuando pues cometemos nuestros errores, nuestros bloopers involuntarios, y les damos las gracias al Señor por cada uno de ustedes y la oportunidad que nos está dando de crecer juntos en estos asuntos. Si alguien desea aclarar algo o compartir algo sobre lo que hemos estado discutiendo hoy, por favor quédense después de que terminemos la grabación para que podamos aclararlo o compartirlo o disfrutarnos de algún comentario adicional. Así que cerramos por hoy la grabación de esta noche, deseándoles como siempre paz y gracia en Cristo, de parte del Ministerio Bíblico de Segunda de Timoteo 3:16. Gracias, amado. Señor les bendiga. Señor les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. A todos.